Anda un pasito para atrás, Ana. Ahí estás. Y un pasito para tu derecha. Perdón. ¿Puedes volver atrás, Nana, y esperar un ratito para que tengamos más tiempo de espacio abierto? Somos tuyas, te esperamos todas en la... ¿Te vas a poner a lavar? ¿Ni vamos a buscar a los niños? Si yo no voy a lavar, para eso está Drive. Si te digo la feminidad no te estoy diciendo nada, porque... Es en la energía materna que se diferencia absolutamente de todo. Cariñosa. ¿Te lo tengo que mostrar? Mostrarlo un minutito. Tierna. Sí, a cámara. Delicadeza, pasión, dedicación. Todo lo que termina en ción, canción. Bueno, veremos, porque no soy muy dibujanta. Fortaleza, No sé. La fuerza podría ser. deporte, Protector y cariñoso. trabajo. Los hombres de la casa, básicamente, salían mucho a laburar. Hay cosas que la sociedad te impone que el hombre en algunas cosas sea diferente de la mujer. Y hay algunas cosas que sí, que son diferentes, ¿no? Porque hay cosas... Desde lo anatómico hay diferencias. Ya. No es lo mismo un hombre que una mujer. Hay muchas cosas que no puede ser igual que el hombre, ¿no? Porque... Porque creo que nunca hay una absoluta igualdad. Igualdad significa aceptación. Igualdad. Me mataste, no estudié eso. Yo como mujer, a mí también me gusta tener... Igualdad a un hombre al lado que me proteja, que cuide de mí, que me defienda. Siempre hay diferencia. ¿Tendrán los mismos derechos? ¿Por qué no? La verdad que no sé. Sí. No sé si debiéramos tener derechos diferentes. Cántate algo. Ahí va, ¿eh? Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contar. Hablando de la mujer, empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizás para mañana sea tarde. Mi nombre es Gustavo López y tengo 42 años. Quizás para mañana sea tarde y cómo es ser. Y mi mamá siempre, hasta el día de hoy, trabajó de empleada doméstica, no tuvo otro trabajo. Y yo cuando veía que se iba era como que yo me quería ir con ella, pero yo tenía que ir a la escuela y me dolía que se fuera y me dolía las ausencias de ella en reuniones. No es que no iba porque no quisiera, sino porque nosotros dependíamos de eso, del trabajo de ella. A los ojos juraría.
De mi papá mucho no tengo un recuerdo de él. Cuando mis padres se separaron, yo era muy chiquito. Y yo creo que había un tema de alcoholismo también del lado de él. Entonces una mujer tiene que elegir entre los hijos y una persona violenta. Nos eligió a nosotros, a mi hermana y a mí. Todo padre sueña con el primer hijo varón. Y vino varón. Agustín nació en el año 99. Yo cuando me enteré que iba a ser varón era como que le voy a dar lo que yo no tenía, lo que yo no tuve, padre. Y el año pasado vino Valentina, la nena de la casa, que cuando supe que era una nena es como que no lo creía, no lo tenía así. No me dio ninguna sensación de decir una nena hasta que la tuve. ¿Pensás que hay juguetes diferentes para varones y para nenas? Y la de los nenes, los muñecos estos articulados y el fútbol. Y las nenas, viste, que son más delicaditas, muñequitas, esas cocinitas que preparan el té y vamos a tomar el té y yo te hago un té. Las nenas más chiquitas que tienen esa tendencia a crear ese ambiente de familia, vení que yo lavo, vení que yo hago esto, yo hago lo otro. Viste que hay juegos para chicos de cocinitas y eso ya todo armado. ¿Y por qué son distintos? Y me da la sensación de que sí, naturalmente ya la nena, viste, es más delicada, no busca un robot, algo rústico. Busca una muñeca, algo suave. Esta muñeca, mirá lo que es esta muñeca. El vestidito, el pelito, la toca, la acomoda, le cambia el peinado siempre. Oiga, en cambio el varón agarra el juguete y vamos a la montaña y salta y va y se cae y habla lo que dice. Sí, es más rústico el juego del varón, es más... para mí es natural. ¿Cuál es el juguete preferido de tu hijo? Estos Max Steel, hay una colección completa. Recién se lo comentaba una de las chicas, hay surfistas, hay escaladores, hay bomberos, hay policías de la línea de Max Steel. ¿Hay mujeres Max Steel? No, mujeres no hay con esos oficios. ¿Por qué? En realidad no veo mujeres bomberas. No veo mujeres albañiles, por ejemplo. No veo mujeres soldadoras, carpinteras. No veo. ¿Le regalarías a tu hija un robot? Y es difícil. Buscaría la vuelta de no, mirá, a ver si te gusta otra cosa, algo más. Y si se encapricha, no sé. Me parece que le diría que no. No sé por qué. ¿Está mal o está bien? ¿Y tu pregunta qué apunta? Que si por ejemplo, si le regalo una muñeca que tiene un martillo, que el día de mañana van a ser carpintera, no. ¿Apunta a eso? No. ¿Crees que está orientado por ahí vos también? No. Los juguetes son una herramienta para jugar. Esto parece una perogrullada, pero es importante pensar que cuando hablamos de sexismo en relación con los juguetes, estamos hablando en realidad de juguetes que se proponen en el mercado específicamente para nenas y específicamente para varones porque se proponen para cumplir determinado tipo de roles. Pensamos que en general se alienta que las nenas no desplieguen físicamente demasiado, sino que los juegos que se alientan en ellas son juegos
de rol en general, jugar a tomar el té, jugar a la casita, jugar a tener un bebé, cambiarlo, etc. Se alienta juegos de rol, juegos narrativos, juegos donde, que son verbales, que no incluyen ni despliegue, ni competencia, ni agresión. En cambio, en los varones se alientan, por el contrario, la competencia, la lucha, vencer al otro, tener los mejores instrumentos, las mejores herramientas, las armas más poderosas, que los instala en una manera de estar en el mundo. Tenés que ser el que tiene esto, porque ahí va tu significación como sujeto en la sociedad. Cuando un adulto entra a una juguetería y tiene una vidriera rosa y otra verde oliva, quiero un juguete y le dicen qué sexo y qué edad. Le preguntan los vendedores y ya tiene el stock de qué es para una niña de 4 años, qué es para un varón de 8. Bueno, este desprendimiento, esto de dejar en manos del mercado, que supuestamente es neutral, bueno, es dejarlo en manos de una sociedad hegemónica, porque en realidad el mercado no es neutral. Parece que no tiene ni sexo, ni color, ni condición social, pero tiene sexo, color y condición social. A un mercado que se expande le conviene disciplinar la demanda. Y disciplinar la demanda es una cuestión cultural. Y en las niñas también, bueno, el disciplinamiento de su gusto por determinado tipo de imágenes de lo femenino que van a permitir que después ellas sigan consumiendo esas imágenes de lo femenino en sus propias elecciones, en su ropa, en sus estilos de vida. Todo eso también está determinado por qué juegos y qué juguetes se proponen. Bueno, el DVD lo vimos en mi casa, en familia. Hubieron cosas como que no las tenía vistas. ¿Cómo no la vi? ¿Cómo no me di cuenta de eso? Como lo mismo que vi yo, lo vio Agustín, que es mi hijo que tiene 10 años. Lo vio él y lo vi yo. Él con 10 y yo con 42. Y yo 42 años y nunca lo vi desde ese lado. Cómo a la mujer se le va transmitiendo eso del cuidado, del quehacer. Dice, ¿en serio, no, papá? Eso de que se le regalan cosas a la nena que hacen a que después sigan con eso de preparar el té, de cocinar, de jugar a la mamá con un bebote. Y él me dijo, es verdad, papá. Y bueno, con respecto al varón, a esa lucha digamos, de tratar de ser el mejor, yo quiero hacer esto, yo voy a ganar, yo soy el líder. Lo veía como como un juego, pero no desde esa óptica, digamos. Hola, soy Cecilia Martínez, tengo 52 años. Soy Nane Santos y tengo 55 años. Bueno, siempre vivimos en una familia con mucha armonía, siempre inculcando la familia, la prioridad. El hombre trabajaba y la que sacaba siempre adelante la casa, los hijos, era mamá, ¿no? Nací en una familia donde éramos mi papá, mi mamá y 2 hermanos mayores. Vivíamos en Villa Ballester. Mi papá trabajaba, era oficinista. Mi mamá estaba en casa y el que trabajaba era mi papá. Hice toda mi educación en la Escuela del Estado. Sí, yo estudié maestra en Necochea, terminé el secundario y hice maestra jardinera. Y el secundario lo hice en el comercial de Villa Ballester.
Y ahí en primer año conocí a una chica. Esta chica, Analía, tenía un hermano, era Daniel. Bueno, salimos una noche a bailar. Y ahí nos pusimos de novio. Pero ya nos teníamos vistos. Conocerlo conocí en Necochea, porque yo soy de allá, y él había ido un fin de semana con amigos, y bueno, me parece que uno tiene como un destino, y bueno, y salimos, y comemos, y qué sé yo, y bueno, tuvimos un año de noviazgo a distancia, y bueno, nos casamos. No estaba muy bien visto irse a vivir con el novio sin casarse. Entonces, bueno, nos casamos. Yo tenía 21 años y él tenía 22. Antes de ser mamá y antes de casarme inclusive, empecé a trabajar en una oficina, en una empresa. Después, cuando lo tuve a Ezequiel, en principio no trabajaba. Tenía yo mi jardín privado, así que abrimos guardería, jardín, animaba fiestas. Bueno, yo lo dejé todo en Necochea y me vine. Como cuando él tenía unos 6 meses más o menos, a mí como que me empezaba a faltar algo. Entonces me puse un negocio. Y lo llevaba Ezequiel conmigo, lo tenía todo el tiempo conmigo. Y bueno, después me dediqué a ser mamá. Digamos que no trabajé, entre comillas, afuera, pero bueno, trabajé, hice 1000 cosas. No estoy arrepentida de haber dejado, porque fui la mujer más feliz del mundo, dedicada a mis hijos y a mi casa y a mi marido. ¿Y tu marido te ayudaba con las cosas de la casa? No. Daniel, en aquel momento, lo que hacía así de vez en cuando era un asado, pero cocinar, cocinaba yo y no. Las cosas de la casa las hacía yo. ¿Por qué? Debe ser porque yo no se lo permitía. Y porque él tampoco me parece que le gusta. Y era uno de mis roles. Dentro de la multiplicidad de roles que desarrolla una mujer, está el de ama de casa. Tuve la suerte de tener, cuando nació Lucila, tenía una chica que después, bueno, a los 2 o 3 años dejó de trabajar y entró Gladys, que es mi mano derecha y es como si fuera una hija más. Pero bueno, reconozco que no es tan fácil y a la mayoría no le pasa eso, ¿no? Tuve una persona que venía una vez por semana, pero eso duró poco tiempo. Creo que fue 1 año, una cosa así. ¿Por qué? ¿Por decisión o por posibilidad económica? Porque se dio la posibilidad económica y porque además yo lo decidí porque no daba más. Lo que nunca hubiese tenido es una persona que viva en mi casa. Hace 25 años que está en casa, entonces imagínate, es toda la confianza de yo dejarle las chicas, mi casa, todo. ¿Pensás que el trabajo doméstico es igual a cualquier otro tipo de trabajo? ¿Pero con qué otro tipo de trabajo? ¿De una maestra? Y yo creo que sí, porque me parece que la empleada doméstica, hay casas y casas, y hay casas que por ahí son más crueles, ¿no? Como que no la misma comida o qué sé yo. Si ellas están en una casa que están contenidas, rodeadas de afecto, porque hasta mi familia, la familia de Rodi, ya está integrada, ¿viste? Y lo mismo me parece una maestra. Depende en qué escuela y en qué situación trabajes. Se procede a la votación. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. Queda aprobada por unanimidad. ¿Quieres de mi patria?
Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente... ¿Pensás que hubo avances respecto de los derechos de las mujeres en nuestro país en los últimos años? El voto femenino fue un logro maravilloso. La mujer ha accedido a un montón de cosas que antes no accedía, como el voto, millones de cosas, ¿no? Que hoy tengamos una mujer presidenta de la Nación y que haya muchas diputadas y muchas senadoras, eso es una cosa maravillosa. Todavía falta, pero me parece que se ha avanzado muchísimo. En las familias antes el que tenía la voz de mando absoluta era el hombre y la mujer obedecía. Y ahora me parece que es una cosa compartida. ¿Y para vos ser madre es un obstáculo para poder trabajar? Desde el punto de vista de la mujer me parece que no es un obstáculo en absoluto. Por ahí el empleador lo ve como un obstáculo. Entonces, ¿cómo combinás las dos cosas? Desarrollarte como mamá o armar una familia, un proyecto de familia y desarrollar tu profesión. Pero una mujer que sea mamá puede trabajar perfectamente. Estamos en una sociedad que es medio machista todavía. ¿Y qué cosas faltan lograr? Y a veces la remuneración no es la misma para la misma tarea de un hombre y de una mujer. De a la mujer permitirle que corte su horario laboral a las 5 de la tarde para que se ocupe de todo lo demás. ¿Y por qué para vos sigue pasando eso? Preguntarle a los hombres. No sé, me parece que los hombres también debieran poner un poquitito de pila para cambiar este tipo de cosas. Igual es mínimo eso, ¿no? Efectivamente, ha habido transformaciones. Con lo cual, si las mujeres nos comparamos con la situación de nuestras abuelas, probablemente sintamos que estamos en una situación de mayor paridad con los hombres. Las mujeres no podíamos ni administrar nuestro dinero, ni decidir sobre nuestros hijos. Había un patriarca cabeza de familia y las mujeres estaban subordinadas a lo que el patriarca decidiera sobre ellas y sobre sus hijos, y no en el siglo XIX. Mientras yo exista, mi mujer y yo solo viviremos de mi trabajo. ¿Y habrá que comer lo que lo que su mujer cocine? Naturalmente. ¿No tiene miedo de pasar hambre? Efectivamente, ha habido un incremento de nuestra participación laboral, un incremento de nuestra participación política. Nuestras abuelas no podían votar, nosotras votamos. Había un único proveedor, que esta era la forma más habitual en la cual se organizaban las relaciones familiares en América Latina, y este salario no alcanzaba. Por lo tanto, las mujeres masivamente se insertan. El mismo proporción de hombres que salen del mercado formal de trabajo con la crisis de los 80 es el número de mujeres que entra, con una diferencia. Los hombres salen de un mercado formal de trabajo con seguridad social y todo lo demás, y las mujeres entran a un trabajo informal. Lo interesante de ver es que si nosotras dedicamos más tiempo a trabajar para el mercado, ¿qué pasa con el tiempo que dedicamos a las actividades de cuidado? Estas mujeres se incorporan al mercado de trabajo, pero a costa de seguir con las responsabilidades familiares y domésticas. Y que la principal razón por la cual esto es así es porque los varones no han cambiado su distribución del tiempo. Si yo pensara cuál es el obstáculo mayor que tiene una mujer que trabaja, puede ser obrero o puede ser profesional, pero el caso es exactamente lo mismo. ¿Quién se hace cargo del cuidado de los hijos y el cuidado de la familia? A mujeres. Y así aparece lo que en la literatura se define como la doble jornada femenina, ¿no? Las mujeres trabajan para el mercado laboral y a esa jornada laboral le suman el tiempo de trabajo que dedican a las actividades domésticas y de cuidado. Entonces es un imposible pedirle a una mujer
que además de trabajar 8 horas por día, más lo que significa en este país ahora viajar, que debe tener 1 o 2 horas de viaje por lo menos, además llegue a su casa, se ocupe de toda la tarea doméstica y de cuidar a algún enfermo familiar si hay. ¿Por qué el cuidado tiene que ser una cosa de mujeres? Parte de la ideología del Estado liberal es poner a las mujeres en el ámbito de lo privado y a cargo de la reproducción de la fuerza de trabajo, con lo cual las tenés ocupadas en eso, y si eso lo naturalizaste porque crees que es una asignación biológica, porque como estamos equipadas para amamantar, después seguimos alimentando toda la vida, y como estamos equipadas para parir, entonces seguimos cuidando toda la vida. Y hay todavía un consenso social bastante fuerte en torno a que el cuidado es una actividad naturalmente femenina. Esto condiciona la posibilidad de que los hombres elijan cuidar. Que el hombre asuma la responsabilidad que le toca. No es un problema de mujeres, será un problema de mujeres el amamantamiento. Será 45 días, 60 días, lo que quieran. Nada más que eso. Pero el resto lo pueden hacer exactamente igual que nosotras. Ese pasaje de las funciones biológicas que son inalienables a las funciones sociales que son perfectamente compartibles hace que muchas veces la arbitrariedad y la injusta distribución de tareas en el ámbito privado conspire contra nuestra igualdad en el ámbito público. Se observa en el mercado de trabajo lo que se denomina techo de cristal, es decir, como un límite que tienen las mujeres para ascender en ciertas profesiones que no se ve, que no es visible, porque en realidad no hay ninguna norma, no hay ninguna ley que no diga que esa mujer no puede ascender en una empresa. Sin embargo, no lo logra. Esto simplemente ver incluso en sectores altamente feminizados como el sector salud, donde hay prácticamente un 70% de trabajadoras mujeres, son muy pocos los casos de trabajadoras mujeres, por ejemplo, directoras de hospitales públicos. Y si algunas mujeres hemos logrado un montón de cosas en la vida, es porque explotamos a otra mujer, ¿eh? No nos confundamos. Tenemos el servicio doméstico. Sigue siendo uno de los nichos laborales principales para las mujeres, sobre todo de menores niveles educativos. Por eso digo, las mujeres que tienen recursos podrán explotar a otras mujeres y resolver el tema así. Hay otras que trabajan por ella. Pero la mujer que no tiene recursos, no. Me parece que es una súper explotación de las mujeres ahora. Yo creo que vivimos un momento duro en la Argentina de explotación de las mujeres. Transmite LRA Radio Nacional, LS82 TV Canal 7, Buenos Aires, República Argentina. Me parece que las reivindicaciones de las mujeres no han sido tomadas por los sindicatos porque los sindicatos están básicamente comandados por hombres muy machistas además. Y esta estructura de poder dentro del interior del movimiento sindical durante muchos años se ha tomado omitiendo la presencia de las mujeres en los puestos de conducción. Si uno recuerda las publicidades, por ejemplo, de los primeros gobiernos peronistas donde estas instituciones se construyeron y se fortalecieron, esas ilustraciones, ¿no? De la mujer era el ama de casa, el hombre era el proveedor de ingresos, y que entonces el objetivo de la representación sindical era proveer la protección de ese hombre, trabajador varón, para que pudiera proveer ese ingreso a ese hogar donde iba a estar su esposa cuidando de sus hijitos y sus hijitas. Derechos no podemos tener. Ahora, ¿podemos ejercerlos? Yo diría que no. Entonces me parece que el tema pasa por ahí. Si el Estado no se hace cargo, no hay posibilidad. He descubierto un mundo que no soñaba. Un mundo tan pequeño, tan minúsculo que puede caber entre mis dos manos cerradas.
y que a pesar de su pequeñez puede encerrar toda la felicidad. ¿Cuál es ese mundo? Es el hogar, Alfredo. El hogar, donde cabe todo lo bueno y todo lo hermoso. El hogar, que puede ser un palacio o una choza, y que no necesita del dinero ni del poder para ser rico, sino del amor. Vi el material, el video, con mucho detenimiento y, de hecho, deteniéndolo y tomando apuntes y notas y todo, de todas las frases que me parecían interesantes, tomaba nota. Bueno, lo vi 2 o 3 veces porque la verdad que me gustó muchísimo, aprendí muchas cosas. Son cosas que por ahí uno presupone, pero que no tiene los datos concretos, ¿no? ¿Y por qué los hombres no hacen las tareas domésticas para vos? Es un mandato. Es una regla sociocultural. Nos educaron así. Bueno, yo te dije en la otra entrevista que me parece que ha cambiado bastante, todavía le falta. Hay ciertas actividades para la mujer y como que el hombre no puede por un tema cultural. Esto de la multimujer, ¿no? de la multiplicidad de roles, de jugar en todos los puestos, de estar siempre alerta, siempre dispuesta y siempre linda. Por más que el hombre llegue antes que la mujer a su casa, no va a ponerse a ordenar, porque todavía no. Porque me parece que todavía es una cosa como muy machista, ¿no? ¿Ves algún cambio en los últimos años? Yo creo que esta generación ya se empezó a relajar un poco más. No tienen que ser la mejor cocinera, la mejor ama de casa, la mejor mamá. Hacen lo que pueden y me parece fantástico. Y me parece que ya prácticamente a ninguna mujer se le cruza ser ama de casa. Tratan de disfrutar la vida, que de eso se trata. Mi generación fue diferente. En mi generación teníamos que pelear por un lugar y por estar a la par del hombre. Igual teníamos que tener la casa impecable y la comida lista y la ropa pronta. ¿Te hizo pensar en algo lo que viste sobre el trabajo doméstico? Y a mí me preocupa una persona que trabaja con vos y que ha estado toda la vida y te ha ayudado a criar hijos y todo, dejarla desvalida después porque no tiene una jubilación. Entonces, blanqueándolas, tienen la jubilación, las obras sociales que funcionan. Pero bueno, se ve que a la gente no le importa. Es una jefa de familia como somos nosotras. Pues son chicas que tienen hijos, marido, familia, tienen ancianos o padres a quien ayudar. Y no hay guarderías como para decir, bueno, el municipio donde vienen, porque las chicas viajan por ahí 1 hora, 2 horas, ¿viste? No es que viven en Palermo o en Belgrano. Yo viéndolo desde ahora, donde ya tengo una vida un poco más relajada, porque mi hijo es grande, porque ya pasé por todo eso, digo, qué locura, ¿no? Qué manera de exigirse. Yo no estoy arrepentida de todo lo que viví, yo estoy feliz de lo que logré, de todo. Pero yo viéndolo ahora en esta época me hubiera encantado hacer todo lo que yo hice sumado a mi desarrollo profesional, que me parece que es compatible y me parece que a la mujer le hace bien. A veces uno se pierde de disfrutar por tanta exigencia. ¿Podría haber sido diferente o me gustaría haber hecho diferente esto? ¿O por qué no dije esto? ¿Por qué no compartí esto de esta forma? ¿Pensás eso hacia atrás? Sí, claro. Sí, claro. Claro. De hecho, estos últimos años estoy tratando de compartir las tareas con mi marido.
Y mi marido se adecua bastante bien a la situación, gracias a Dios. ¿Sabés un poco de qué va a ser? ¿Tenés idea o venís así como esperando a ver qué pasa? No sé, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Sí, mi mamá era una persona inmigrante de origen polaca. Trabajó siempre mientras éramos chicas, pero no pudo ser lo suficientemente cariñosa que a mí me hubiera gustado. Pero bueno, yo decidí ir a la escuela secundaria, cursar la escuela secundaria. Y eso fue una gran novedad para mis padres porque no estaban habituados a que una hija decida así, bueno, que quiere ir a la escuela secundaria. Me encontré con un mundo totalmente diferente. Yo tenía 15 años, que es mi marido Samuel, mi primer marido. Estuve casada 16 años con ese señor. Fue un matrimonio donde había mucho cariño. Mi interés importante después de casarme era tener hijos. No sabía cuántos, no los tenía definidos, pero sí ser buena madre. Esa era una cosa que me guió muchísimo. Cuando yo decidí separarme fue una larga historia dentro mío para definir esa separación. Y al poco tiempo conocí al que es actualmente mi marido. Empecé con otro hombre a vivir una vida bastante diferente. Me gustaba mucho ese hombre. Me fui enamorando de a poco. Se le ocurrió decir a mi marido, a mi segundo marido, que yo tenía aptitudes para ser psicóloga. Me anoté en la facultad y ahí empezó un recorrido muy importante en mi vida. Cuando ya estaba graduada en psicología, una de mis hijas me dijo, mamá, realmente yo extraño a la madre de los ravioles. Y eso significó que yo dejé de ser la señora que cocinaba, que limpiaba, que hacía cosas de ese tipo. Me ocupaba de estudiar, de hacer cursos, después de atender pacientes, porque rápidamente empecé a trabajar. Tengo 4 hijos, 2 de mi marido y 2 míos, y tengo 9 nietos. Sentirte hinchada en verano, ¿no te hincha? Antes me tapaba. ¿Pensás que hay cosas que cambiaron para las mujeres en los últimos 50 años? Hubo un avance muy, muy importante. En los últimos años, por ejemplo, todo esto que uno ve de la importancia de las mujeres en la Cámara, a nivel de decisiones en las empresas, lo importante los lugares importantes que están tomando. Cuando yo recibo pacientes cuando les pregunto, bueno, ¿de qué se ocupa? Solamente de ama de casa, y estoy muy arrepentida de estar en eso. Me gustaría hacer algo más. Y eso marca una diferencia importante. ¿Cómo mostraban antes a la mujer y cómo la muestran ahora? ¿Pensás que hubo cambios o qué? Sí, hubo muchos cambios. Contanos un poco de eso. Y las mujeres antes estaban más vestidas y ahora están casi desnudas. Yo no sé si esto es un avance o no. No lo veo el avance por ahí, Será una cosa muy interesante para un hombre
que tiene muy desarrollado su exceso erótico mirando a una mujer desnuda, pero en realidad no sé si eso es un avance. Pero es verdad, en la televisión las cosas cada vez están las mujeres más desnudas. Y en las revistas. Hasta el año pasado, una zona muy al descubierto era la zona de la cintura y cadera. Era in eso. Ahora dejó de ser in esa parte y está la parte, ¿cómo podría decir? Decilo nomás. De la espalda, el culo. El culo es el personaje importante, realmente. Y hay unos culos brutales, ¿eh? Yo como mujer los veo y digo, ¡qué culo! Sí, pero eso no sé si es un avance para la mujer. No sé. ¿Te sentís ofendida con la imagen que dan de las mujeres? No, para nada. Es un momento. Pienso que es un momento. ¿Qué más pueden mostrar? La imagen de las mujeres, por supuesto, ha cambiado. Y si uno hiciera cualquier recorrido por tapas de revistas, por publicidades inclusive, por las estadísticas sobre los lugares que las mujeres ocupamos, las carreras que elegimos desarrollar, la verdad es que estos años de democracia produjeron cambios importantísimos para las mujeres. En el 70, la mujer era ama de casa. No había casi otra manera de mostrar a la mujer que no fuera ama de casa. En los 80 empezó un poco la parte sexy de la mujer. Empezó a mostrarse a la mujer ya más como una mujer deseable, apetecible. En los 90 se incorporó toda la parte de salud. La mujer era mucho más, se cuidaba en las comidas, se cuidaba en la alimentación, hacía deporte. Y en los 2000 te diría que se tendió más a la mujer independiente. La tratamos de mostrar a la mujer quizás más fuera de la casa que dentro de la casa. Porque Huevanol es cosa de mujeres. Resultó más fácil pelear y lograr la igualdad jurídica que haya transformaciones sociales reales en la cultura. Limpio toda la vajilla, gracias a ellos todo brilla. Queda un solo interno. La publicidad es el arte de seducir, de convencer y de motivar a alguien a que elija mi marca o producto. Para eso tengo que manejarlo con estereotipos. El problema que tenemos es que el estereotipo a la vez refleja esa porción de realidad rápidamente y por otro lado prescribo la necesidad de ese rasgo para ser reconocido dentro de ese grupo. En realidad siempre es un problema, la verdad, no desde que existe el drive. Y se va produciendo a través de ese consumo de mercado y a través de esos modos físicos propuestos por la publicidad una prescripción social de cómo deben ser y no de cómo son los jóvenes o los adultos en una sociedad. Cualquier dinero le alcanza para comprar el regalo de mamá. Si simultáneamente la publicidad subliminal para venderte productos es que las mujeres tenemos que ser múltiples, como si eso fuera un valor. Todos los días interpreto varios papeles. Hago el papel de niñera, a veces soy pediatra y disfruto siendo chef de cocina. Me siento muy orgullosa de ser una multimujer. Digo, ¿qué quiere decir que la mujer tiene que ser múltiple? Yo no vi ninguna publicidad que hable de la multiplicidad de los hombres, pero no los veo que hagan 18 actividades. Esa publicidad me parece aberrante, es como una incitación a la explotación, diría. Estamos muy contentos con la campaña. Felicite a su gente. Realmente me gusta mucho. Sin embargo, tengo una objeción. No es discriminar ni poner a la mujer o al hombre o al chico en determinados roles, sino es una cuestión de necesidad técnica, te diría, en un comercial. Que quede muy claro a quién estoy hablando. La modelo, pienso que tiene que ser un poquito más así... Más sexy. Bueno, sí, pero también tendría que mostrarse más femenina en algunos aspectos. ¿Usted cree que se puede lograr? Por supuesto. Pero quienes producen esas imágenes no están tratando de aportar a la sociología, ni a la emancipación del universo, ni al proyecto feminista, ni a la democracia. Aportan
a un sistema capitalista que tiene en la acumulación de capital su sentido, está relacionado con empresas que procuran imponerse en un mercado. Nosotros trabajamos por plata, fundamentalmente. Yo amo esta profesión, pero trabajamos por plata. Esa plata me la paga el cliente para que yo haga algo efectivo. Y si vos sabés que para determinado target el aspecto físico o sexy de una mujer te ayuda a vender, no está mal. Yo creo que hay una imagen, por supuesto, hay un estereotipo, hay una exhibición de los cuerpos que encierran los proyectos de vida de las mujeres. Si no son cuerpos con determinada estructura, esos cuerpos no valen socialmente. Entonces, estereotipos de cuerpos, maneras de mercantilizar los cuerpos de las mujeres, de objetificarlos, de prostituirlos, en el sentido de transformarlos en una mercancía. La publicidad trata siempre de ser transgresora. Los creativos son jóvenes y quieren ser famosos y quieren ganar premios en los festivales. Entonces les parece que cuanto más grande la transgresión, más premios en los festivales van a ganar. En la Argentina no existe, por lo menos por la vía legal, una disposición que te prohíba o no hacer determinados mensajes. Entonces nosotros dijimos, antes de que vengan regulaciones políticas, autorregulémonos nosotros, pongamos ciertos parámetros de las cosas que no se deben hacer y evitemos que nos caiga leyes o imposiciones desde afuera. Formamos hace un par de años una entidad que se llama CONARP, que es el Consejo de Autorregulación Publicitaria. Macho, esto es por plata. Manda fruta que la gente compra. Y si compra está bien. ¿Está bien? Y el buen gusto, y el respeto, y la imagen de tu marca. Che, bueno. ¿Me dejan trabajar? Bien. Ya sé lo que tengo que hacer. Podés escuchar a uno y a otro, pero el que decide sos vos. Y eso está bueno. CONARP, por una comunicación responsable. No es una entidad de moralistas, es una entidad de gente que dice, mirá, pueden hacer esto mismo sin tocar este tema. No hay un límite exactamente estricto que yo te pueda decir, esta publicidad no transgrede y esta transgrede. En realidad son lógicas diferentes las que están operando en quien produce la imagen y quien la analiza, y eso también lo tenemos que tener presente, porque nosotros las responsabilidades políticas se las tenemos que exigir al Estado. Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí. Bueno, aquí estamos. Sí, yo cuando veo esas publicidades tan sexualizadas, porque no son genitalizadas, son sexualizadas, no son eróticas, eso, no son eróticas. Yo siempre pienso, si la persona que ve y se excita con eso, supongamos un hombre o una mujer, cuando está mirando en actitud de ver eso, si se acuerda del producto que se está publicitando. A mí me parece que no. Ahora, ¿por qué
los publicitarios hacen uso de esto. Eso es lo que todavía no entiendo. Esas publicidades para el Día de la Madre, yo pensaba que hace unos años se pensaba, bueno, ¿qué le regalamos a mamá? Algo práctico para la casa. O sea, se une la casa o los elementos que ayudan a la mujer en tareas de la casa con el Día de la Madre. ¿Y para el Día del Padre alguna vez viste alguna publicidad que venda electrodomésticos o que proponga electrodomésticos? No, al padre se le regalan cosas. Es verdad, nunca a nadie le regala un lavarropas, ni una aspiradora, ni un enchufe. Sí. No me había dado cuenta de ese detalle. Qué interesante, Nuria. Muy interesante. Porque no hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Hola, soy Alejandro Goldberg, tengo 27 años. La verdad que la pelela me lleva a mi infancia más querida. La pelela en la terraza del almacén de mis abuelos en San Fernando. En el que, ¿viste esas imágenes que se te tiñen de un color? Es una de esas imágenes naranjas para mí, y en los momentos en que mi viejo imitaba a mi abuela Raquel, las imitaba por teléfono, entonces ahí se me empezó a figurar como el lado más humorístico, actoral. A mí me contaron que esa plata la había utilizado para comprarse un lifting. Un lifting comedor. Ay, Dios santo, ¿en qué me has metido? Chimbola, chimbola. Sí. ¿Sabes que es el insulto? Chimbola no es un insulto, chimbola chicueti. Mi vieja me significó como todo el costado más espiritual. Mi vieja tenía una búsqueda más hacia... Mi viejo era muy uruguayo, entonces terminé buscando el mate santo, vos. Bueno, mi hermana básicamente... quería que hable de mi hermana, ¿no? Mi hermana básicamente sirvió para mí como un gran referente a seguir en todos los niveles. Me une algo a ella como que a veces no tenemos que hablar. Simplemente es, no sé, es entenderse. Me gustan las mujeres mucho. Desde chico soy muy enamoradizo. Y de hecho, básicamente era por lo que me iba mal en la escuela. Porque tuve tipo 6 años enamorado de Gabriela, que nunca le pude robar un beso. No sé, me enamoro de toda clase de chicas. Decirlo a la cámara para las chicas que te ven. Chicas, 15-4, 1-7-4, 1-3-4-9. Es increíble. Yo estaba jugando a los muñecos y mi abuelo estaba viendo una nota impresionante que decía masturbaciones colectivas. Masturbaciones colectivas. Me acuerdo que le pregunté, pero mi abuelo estaba tan indignado que se limitó a hacer como un gesto. Argentute, como diciendo Argentina, culos sucios.
Bueno, hablemos de sexualidad. Bueno, en concreto la sexualidad en mi vida fue llevado de un modo... O sea, me acuerdo que eran las primeras, no sé, las primeras épocas en las que se hablaba un poco más de sexualidad o que venía algún educador sexual. Y bueno, en mi colegio se generó una movida de acompañar a todos los hijos. Y me acuerdo que mis viejos me regalaron el ¿Qué me está pasando? Y para mí fue de un alto dolor. Tipo, me regalaron eso para un cumpleaños con unos muñecos. Y no, o sea, me deprimí mal. ¿Te enseñaron tus papás? Sí, me enseñaron como pudieron. Tampoco, digamos, yo creo que aprendí más solo. O sea, pero igualmente fueron generaciones de padres que se empezaron a preocupar un poco más por la sexualidad. ¿Usás métodos anticonceptivos? Particularmente me parece a mí un bajón el tema de usar profiláctico, así que con las últimas chicas con las que estuve, por ahí empezaron a tomar pastillas y fue como la solución particular, pero cuando tuve relaciones esporádicas sigo usando preservativos. Nunca elegí el sexo inseguro, bueno, muy pocas veces. Un par. Bueno, un par. ¿Por qué te parece importante el cuidado anticonceptivo? Creo que es imprescindible tener el poder sobre el control de cuando uno quiere ser padre. Porque si no, tu vida demarca un giro y un rumbo que, si no estás preparado, ¿qué estás haciendo? Tengo muchos amigos que fueron papás y muchos amigos que tuvieron que abortar porque los viejos no los dejaban. Para vos, ¿quién tiene la decisión de interrumpir o no un embarazo? Yo creo que lo único que importa es lo que... No es por hacerme el feminista, pero es la mujer la que tiene el chico o el feto. Entonces, la mujer sabe si se conecta con ella misma, que es lo mejor. ¿Y si alguna de todas las chicas con las que estás saliendo en este momento? Que aborte, ya te lo contesto. Ya. No sé qué me ibas a preguntar. Sería raro porque me estoy cuidando. Así que, no sé, si se me pincha un profiláctico, como me pasó cuando me lo ponía por primeras veces y no sabía cómo hacerlo. No sé. O sea, ten en cuenta que todavía no consigo alquilar. No sé, igualmente creo que me tendría que pasar, porque por ahí la llevo con la chica y queremos ser papás. También puede pasar. Tengo amigos que les pasó eso también, digamos. Pero en nuestro país es ilegal abortar. Sí, es cierto. Es cierto. Es un bajón que siga siendo ilegal. Porque la mujer que está decidida a abortar, va a abortar, básicamente por eso. Y va a abortar en condiciones sanitarias nefastas. Es como todo, las prohibiciones siempre están ligadas a lo económico, ¿no? El aborto es un tema al que llegás por la tragedia de la falla de otras políticas públicas y servicios que son los que deben prevenir. Por supuesto, comenzando por la educación y la educación sexual. Esta película es toda sobre ti. Pensamos que te gustaría saber de dónde venimos y cómo ocurre todo. Pero también sabemos, porque tenemos niños, que no es fácil contar la verdad sin sentirnos avergonzados.
¿Hay alguna forma natural, respetando la naturaleza, que se pueda postergar? Sí, valiéndose de los periodos de fertilidad o infertilidad que la misma fisiología humana ofrece. Y vos sabés que vos podés quedar embarazada solamente en el año 12 veces, nada más. Una ovulación por mes. Entonces, ¿se justifica toda una carga de hormonas que modifiquen tu esquema para solamente 12 meses en el año? Una fertilidad normal en una mujer joven de 25 años es de un 25%. Por lo tanto, de las 12 veces que podés intentar en el año, solamente podés quedar embarazada 3, 25%. Una forma anticonceptiva podría considerarlo alguno el aborto. Si el tema es que no conciba, el aborto podría ser uno. Por supuesto que desde mi punto de vista se rechaza. Siempre el aborto es un fracaso. Una de las actores más importantes en nuestra región es la Iglesia Católica, que, digamos, de alguna manera perdió muchas de estas discusiones en la Europa católica en los 70 y que entonces también reencuadra su posición de restricción en nuestra región. Bueno, la discusión sobre el aborto se plantea de un lado del debate proponiendo la penalización en grados casi absolutos, justificando esa demanda en nombre del derecho a la vida de la persona por nacer. En la Jornada por la Vida que se celebra en Italia, el Papa hizo un llamamiento especial al cuidado de cada vida umana. Nessuno infatti è padrone della propria vita, ma tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla dal momento del concepimento fino al suo spegnersi naturale. ¿Quién decide quién es o no humano? ¿Y por qué hasta los 3 meses no y después de los 3 meses sí? Pero esa postura no refleja cómo efectivamente el sistema jurídico, ni el argentino ni ningún sistema jurídico del mundo, protege la vida en gestación. La vida en gestación es un valor que se protege incrementalmente. Prueba de esa protección incremental y gradual es que se penaliza diferente el aborto que el homicidio y que el infanticidio. La discusión que plantea el debate a todo o nada es una falsa discusión. Nadie está proponiendo abandonar la penalización del aborto. La diferencia es hasta dónde se la lleva durante el embarazo. Madame, Monsieur, bonsoir. Aucune femme ne peut y rester indifférente, aucun homme ne devrait l'être, et dans notre société, c'est sans doute l'un des problèmes précipités par l'évolution des mœurs qui divise le plus profondément les Français. Je veux parler de l'interruption volontaire de grossesse, autrement dit de l'avortement. During 30 years of referendums and political debates, Ireland has been bitterly divided over abortion. ¿Es el aborto un problema de salud pública? El debate está abierto, pero las cifras son muy preocupantes. La prohibición hace que los abortos se practiquen en forma peligrosa y con grave riesgo para la vida de las mujeres. Según las cifras oficiales, 30.000 mujeres mueren cada año por abortos clandestinos. El país amaneció con una trascendental decisión de la Corte Constitucional. Según el tribunal, desde hoy las mujeres en Colombia no serán castigadas con cárcel por practicarse abortos si este se realiza por 3 circunstancias especiales. Por su parte, la Iglesia Católica reiteró su oposición frente a la decisión de la Corte Constitucional. Desde ya se espera una intensa campaña del clero para revertir la sentencia. Cabe recordar que la Iglesia Católica condena con excomunión para todas las partes involucradas en el aborto. Miles de personas salieron a las calles de Madrid para manifestarse por la derogación de la nueva ley del aborto en España. La acción de protesta fue convocada por unos 300 grupos antiabortistas y alentada por la Iglesia Católica. Comenzó a regir este lunes en España la ley que autoriza a las mujeres mayores de 16 años a interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin autorización familiar. Benedicto XVI pidió que se defienda la vida en cada una de las fases de su desarrollo. Los obispos de México se pronunciaron públicamente sobre la decisión de la justicia mexicana de ratificar la ley que depenaliza el aborto, afirmando que la vida humana es un don, un regalo y un derecho que siempre se debe valorar, cuidar y proteger.
Whereas in many European countries, abortion rights have been voted on, decided on, and ruled on, in America it remains a hot-button issue, year after year, election after election. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. In this muddle of arguments, however, there are a few things that the public can agree on. Denying access to abortions is not going to eliminate the very need for an abortion. It will simply drive women to have unsafe backstreet abortions, which continue to claim over 70,000 lives worldwide every year. Que el aborto es un delito, está claro, está en el Código Penal, consagrado como un delito, digamos, tipificado como un delito desde la década de 1920. Eso no es una duda. Pero tampoco hay duda de que el mismo Código Penal establece algunos supuestos en los que el aborto practicado en determinadas circunstancias no merece el reproche penal, no tiene que ser perseguido penalmente. Pero de 1994 a esta parte, y con más fuerza en la última década, aparece un cuestionamiento a la constitucionalidad de esa norma. De los sectores más conservadores que dicen, no, en este país no se puede permitir ninguna circunstancia de excepción al aborto. Esto de decir que es, corre peligro a la salud, es muy subjetivo. O sea, es muy subjetivo y muy personal. Tenemos que ponernos de acuerdo los médicos para decir, bueno, esto realmente corre peligro. Por ejemplo, violación de mujer idiota o con dificultad, bueno, no está en riesgo la vida de la madre, ¿no? Con el aborto, no se evita la causa, que es que la sigan violando, sino la consecuencia. Casos que hubo en la provincia de Mendoza, en la provincia de Entre Ríos, donde con sentencias de tribunales superiores que autorizaban el aborto en caso de violación a niñas que tenían algún retardo mental, todo el sistema de salud de la provincia se manifestaba objetor de conciencia. Entonces ahí también uno ve a una niña que, además de pasar por un proceso judicial, que pasa por 3 instancias, donde las decisiones anteriores son restrictivas, etc., consigue un triunfo judicial de reconocimiento de su derecho y no consigue el acceso a algo tan básico como un aborto en caso de violación. Que no está penado en la ley no quiere decir que no sea un aborto. Es un aborto. Por lo tanto, las personas que están trabajando en el sistema de salud, para determinadas cuestiones o con su conciencia personal, le pueden decir que un aborto no hay que hacer. El hecho de que una ley acepte el aborto no significa que yo tenga que salir a decir, no, bueno, ahora que la ley lo permite, el aborto es maravilloso a partir de hasta tantos meses. Creo que uno de los problemas es que se mezcla la moral con la justicia y con la ley. Pero la moral es privada, la ley es pública. Lo que rige nuestro Estado son las normas y los tratados y los principios constitucionales, etc. Nuestro Estado es laico, y desde ese punto de vista, los principios morales de algunas personas, de los jueces, de los legisladores, del personal de salud, etc., deben quedar en un plano distinto. Las mujeres que les pasa esto son las mujeres que no tienen voz. Las otras no tienen ningún problema para hacerse un aborto en este país. Este país lo pagás y estás internada en la mejor clínica de Buenos Aires. Acá yo creo que hay una responsabilidad directamente asesina del Estado con este tema. No hay ninguna mujer de clase media que se muera en un aborto. Entonces el Estado tiene que intervenir ante esta desigualdad, que es una desigualdad de clase social. Tiene que intervenir y producir igualdad, y esa igualdad se produce legalizando el aborto, haciéndolo accesible y procurando que haya políticas previas que impidan el embarazo no deseado. Por eso el eslogan feminista es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El aborto será la última
condición cuando hay un embarazo no deseado. Lo ideal es que no haya embarazos no deseados, porque entonces no va a haber aborto. La igualdad podemos tenerla, la libertad de decidir no. ¿Qué va a pasar si a vos te dan libertad para decidir, ni más ni menos, si querés ser madre o no? Entonces te pueden llegar a dar libertad para decidir en muchos otros aspectos de la vida política y económica de este país. Entonces lo que hay que impedir es que las mujeres decidamos. A mí me parece que ese es el meollo del tema de las mujeres hoy. Si ejercemos o no ejercemos libertad femenina. ¿Qué pensás del video? Yo particularmente lo relacioné con las mujeres más cercanas a mí. Por ahí revaloricé más el lugar de cada una. Yo me acuerdo en situaciones concretas de mi familia, que estábamos comiendo un sábado en lo de mis abuelos y obviamente las que se levantaban eran Paula, mi prima o mi vieja, a levantar los platos sucios. ¿Por qué vos no lo hacías? Yo un poco más de grande empecé a hacerlo. La verdad que sí, que lo empecé a hacer porque la veía a mi hermana levantarse y yo me levantaba. Pero hay cosas que ya están como naturalizadas, como que es natural ver la imagen que tiene, el rol que tiene que cumplir el hombre como el mismo hombre de hace 40 años, el hombre de la casa, el trabajador, el que trae la plata y tiene que ver con una imagen. ¿Te sorprendió lo que viste? Y sí, me despertó incógnitas. También el tema estadístico me sorprendió bastante más. Datos que ponen a la luz muertes que podrían haber sido completamente evitadas. Ese es el punto. Lo que la ley prohíbe no es lo que pasa. Se ve en el caso de los abortos. O sea, la mujer que quiere abortar va a abortar, sea como sea, va a conseguir abortar. La única contrapregunta que ya había surgido pasada vez es ¿quién prohíbe el conocimiento? ¿Quién veda el conocimiento y quién veda la acción? Entiendo que es un tema que hay que tomarlo desde muchos lados, hay que tomarlo y posibilitarlo. Empezando porque ni siquiera se tiene conciencia de esto. Si es desde el círculo religioso, es entendible que tengan sus nociones sobre lo que es respeto de la vida, pero ¿quién realmente puede juzgar lo que a un hombre o a una mujer le pasa? ¿Se quiere un cambio realmente? O sea, no me acuerdo cuál de las mujeres del video que vi decía, ¿qué es lo que establece que la desigualdad ya sea como una cosa natural, ¿no? Y es esta vorágine de este tipo de vida, de seguir caminando, pase lo que pase, ¿no? El hecho de ser diferentes, porque somos orgánicamente diferentes, no significa que seamos desiguales. La otra vez es como que me quedé igualdad, buscaba la definición del diccionario, pero no. Me parece que la posibilidad hay que darla, de que esté a la par del hombre y que tenga la libertad de tomar lo que le guste o no le guste o imponerse ella y no el hombre. Está inserto dentro del pensamiento social que el hombre merece tener más libertad que las mujeres. Y eso no es así. Yo asocio la libertad con el conocimiento más interno de cada persona. Libertad para decir quiero hacer tal cosa, quiero dejar de hacer esto que estoy haciendo ahora, con respecto al tema del quehacer doméstico para dedicarme a hacer otra cosa, un trabajo, tener esa libertad de poder decidir. Porque esas creencias de antes de que el sueldo lo traía el hombre
Siempre fue el ser superior en la casa, el hombre para todo. Y eso más vale que hay que desterrarlo, porque en la casa, ¿no? La libertad significa poder elegir. Para fomentar la libertad hay que despertarse de la somnolencia colectiva. Tienen que cambiar muchas cosas para que sea todo igual, ¿no? Pero me parece que sí, que la posibilidad existe de que pueda ser para los dos iguales. Tu femenina frescura se queda contigo todo el día. Bueno, hoy tenemos como tarea planchar una camisa. La camisa de Fabián Gianola, que sea de Corach, de Tinelli o Federico Clem, ¿no? ¿La plancharíamos de un modo distinto o le cambiaríamos los grados estos? Sí. ¡Tarán! El cuellito. En el medio le das el golpe de la muerte. Ya está. Sé tú.